cosas así. Ya estamos al aire, muchachas. Bienvenidos sean todos a este entreno que promete. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura, en este nuevo barco que nos estamos montando y que se llama Entre Nos. Me acompañan desde Miami dos grandes mujeres, grandes emprendedoras, motivadoras y reikistas, como se les dice, desde el cuarto bate de Hialeah, Yajaira Bustamante. ¿Cómo estás, Yajaira? Entre nos, cuéntame todo. Bueno, recuerda la conversación espontánea, recuerda. Me encanta. A ver, detállalo para que la gente vea lo que estábamos, para que entiendan por qué nos reíamos. Porque estoy leyendo un libro que se llama La curación espontánea de las creencias. Me curé. Yo creí que era pobre. Y por supuesto, desde el otro lado, muy espontánea, desde el otro lado de Miami. Ricardo, no tiene tanta desfachatez, porque la gente se enferma y no sabe ni en qué momento, ay, me levanté con una tortícolis. Y piensan que es la pobre almohada que le causó la tortícolis. Resulta que es que no pueden mirar a otro lado, de siempre ver la misma cuestión todos los días desde el mismo ángulo. O sea, que no existe ni errado. Y aquellas personas que están acostadas de repente con el mismo marido hace muchos años y dicen, ay, no, este es el que me da este estrés. Y por supuesto, yo tengo tortícolis porque no puedo aceptar verlo para allá. Tengo una cosa aquí que es como un peso. Bueno, pero para presentar a Necane y Yajaira, porque nosotros agarramos la cosa y chica, pero y entonces Yajaira. Ella está en Hialeah y yo estoy en Miami. Hola. No, pero en serio, me encanta que estemos aquí otra vez entre nos, este trío de locos, pero con gracia, chica, con gracia y desparpajo, como diría mi mamá. Aquí hay una cosa que dice, el dolor es algo inevitable, lo sentimos desde que nacemos, es realmente un mensajero de que algo nos está agrediendo y necesitamos movernos para cuidarlo. El dolor emocional nos ayuda. Hay mucha gente que le gusta el dolor, hay gente que se aferra incluso al dolor, cuando no sienten dolor se siente como que le falta algo, ¿no? Claro. Esa gente que no sufre, ay, hay gente ¿qué pasará? Algo va a pasar. Yajaira, vamos a estar claros, nosotros conocemos unos cuantos que tú dices, en vez de preguntarle cómo está, cómo sigue, cómo sigue, ¿qué tienes de nuevo? Porque siempre tienen algo nuevo, siempre tienen un dolor, siempre tienen una queja, siempre tienen un no sé qué que me tiene estancado y entonces la vida por supuesto no fluye. Hoy vamos a tratar un programa en función de la curación de las enfermedades. Vamos a hablar de codificación biológica con un tipazo de Argentina, muchachas. ¿Qué les parece lo que vamos a hablar? Sí. Maravilloso, me encanta. Astrológicamente hablando, ¿podemos sanarnos astrológicamente hablando, Yajaira? Ay, no, y tengo, para que redondees eso, ¿hay enfermedades según el signo? Claro, por supuesto. Sí. La configuración anatómica en nuestro cuerpo, nosotros tenemos los signos. Aries, está acá, Tauro, en los brazos está Géminis, en el corazón está Leo, en el aquí, en el corazón está Leo, ¿viste? Virgo está en el área abdominal, en los intestinos, en el estómago. Tenemos la parte genital a Escorpión. En los riñones tenemos a Libra. Las piernas, los muslos tenemos a Sagitario. En las rodillas tenemos a Capricornio. En los tobillos tenemos a Acuario. Y en los pies tenemos a... O sea que yo puedo decir, tengo a Sagitario jodido. Yo no tengo odio a Sagitario. ¿Por qué no? Porque me quedo, no tengo nada. Pero es la parte donde vamos a somatizar las energías emocionales. Y Ricardo, no. ¿Cómo es la cosa? Repite, ¿no? Que ya va, espérate, cóchale, ya va, déjame escucharla, Yajaira. ¿Qué fue la última parte que dijiste? Es la parte anatómica donde vamos a somatizar las energías emocionales. Así es. Astrológicamente.
astrológicamente. O sea que fíjate, quiere decir que cuando ya nacemos, tenemos que estar pendientes de cómo vamos a somatizar, porque todos somatizamos las enfermedades, según el signo. O sea, yo Libra, por ejemplo, tengo que estar pendiente de mis riñones, Sí, porque señor. probablemente voy a estar somatizando ahí. De hecho, existe la astrología médica. Oh, qué lindo. Y un día podemos conversar sobre eso porque es Me extraordinario. encantaría. Oye, sí, me Hoy vamos a- encantaría. Hoy vamos a hablar precisamente de las creencias y nuestras creencias que son la vida misma. En ellas la vida comienza y se sustenta a sí misma. Por supuesto, tenemos creencias de toda índole, creencias desde nuestro ego, que obviamente las creencias se forman en nuestro ego. Ese tema que lo podemos tocar en otro programa. Hoy vamos a hablar de codificación biológica. Y si pudiéramos elegir la paz de nuestro mundo, la abundancia de nuestras vidas y cuánto tiempo vivimos, ¿qué tal? Y si descubriéramos que el universo mismo se ve afectado directamente por un poder que ha estado oculto en nuestro interior durante tanto tiempo y que lo hemos olvidado, ahí está el primer dolor, el dolor del parto, el dolor al nacer, el dolor de, Al nacer. sí, el dolor de, y ahora se me olvidó todo. Y de eso precisamente es lo que se trata. Nuestras emociones que están ahí, que comienzan a engancharse, nos comienzan a llenar de creencias, nos comenzamos a creer este ser falso que somos, porque realmente no somos este cuerpo, somos espíritus transitando en esta experiencia física, pero de eso muchísimas cosas más vamos a hablar en este entreno, así que no se muevan de allí, quédense allí, porque si no me va a dar algo. Quédate. Tenemos un invitado especialísimo. Ahora nos vamos a poner más locos todavía. Guillermo Urbaneja nos viene a hablar de codificación biológica. ¿Qué tal? Y ya estamos de vuelta en este Entrenos maravilloso, donde vamos a tocar un tema extraordinario, además con un invitado, wow, especialísimo. Antes de hacer la presentación de este gran invitado, quiero leerles esta nota. Si nuestras creencias contienen tanto poder y si vivimos nuestras vidas basándonos en lo que creemos, la pregunta evidente es, ¿de dónde vienen nuestras creencias? La respuesta podría sorprendernos. Con pocas excepciones, nuestras creencias se originan en lo que nos dice la ciencia, la historia, la religión, la cultura y la familia. En otras palabras, la esencia de nuestros límites y capacidades puede muy bien estar basada en lo que otras personas nos dicen. Esta toma de conciencia nos conduce a plantearnos la pregunta siguiente. Si nuestras vidas se basan en lo que creemos, ¿qué sucede si nuestras creencias están equivocadas? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si descubriéramos que hemos nacido con el poder de revertir las enfermedades? Para eso tenemos un extraordinario invitado esta noche. Él es integrante del equipo internacional de Cryon, Deli Carroll, es host en Argentina del equipo Cryon, es coordinador en talleres de autoestima y calidad de vida inspirados por Cryon, es facilitador en talleres de Ho'oponopono, decodificador biológico, maestro de maestros en EMF Balancing Technique,
y conductor y productor del programa radial que por 11, 12 años se llama Con las Alas del Alma. Es para mí un inmenso placer tener en este Entre Nos que nos va a echar el cuento Guillermo Urbaneja desde Argentina. ¿Cómo está, Guillermito? Hola Ricky, qué placer estar con vos ahí, entre nos, tratando de descubrirnos cada vez más, ¿no? Es un placer real y muy profundo poder volver a compartir este espacio de aire con vos y con estas ideas maravillosas que tenés, entre nos. Hola Guille, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola Neca, corazón, qué placer enorme también estar contigo. Qué gusto, qué gusto. Y Neca y Yajaira están desde Miami. Yajaira, que no la conocías, ahí te la presento en vivo, pues, para que la conozca. Mucho gusto, un placer compartir contigo el día de hoy. Un placer enorme y es un gusto poder conocerte. Gracias. Guillermo, ya leímos tu currículum, tu resumen, que como decimos acá en los Estados Unidos, yo te conozco, por supuesto, con parte de tu trayectoria, me siento honrado de tenerte como amigo, y eres un decodificador biológico. Vamos a caerte a preguntas. ¿Conoces el sistema de preguntas y respuestas que nosotros lanzamos aquí? ¿No? Por eso te nombramos padrino de este entreno, por eso este primer programa es contigo, porque no hay mejor bateador que tú. Así es, qué bueno, qué bueno. Ve anotando las preguntas porque voy con todo. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas si descubriéramos que hemos nacido con el poder de revertir las enfermedades? ¿Qué es la decodificación biológica? ¿De dónde sale esta cosa? ¿Esto es capaz de ayudarnos a revertir las enfermedades? Tú eres el ducho en la materia aquí, explícanos. Bueno, voy a usar mi capacidad oratoria para poder explicarte de qué se trata esto. En principio quiero explicarte a vos y a la audiencia y a las chicas que la decodificación biológica tiene su raíz en Rutger Hammer, este alemán que a fines de los 70, principios de los 80, a partir de su propia historia personal, él tiene un hijo que queda muy malherido después de un disparo, y tanto él como la esposa, los dos médicos, el oncólogo además, asisten a este hijo que se debate entre la vida y la muerte durante un mes y medio. Acá la palabra clave, el enfoque clave de esta técnica es el estrés. Imagínense ustedes lo que significa estar asistiendo a un hijo que se debate entre la vida y la muerte, y más siendo médicos, ¿no? Teniendo el acceso a toda la información, a todos los estudios, y ver que esto va cada vez de peor en peor. El hijo termina muriendo en los brazos de Hammer, y al poco tiempo él dispara un cáncer de testículos y la esposa un cáncer de ovarios. Lo que le llama poderosamente la atención a él, y dice, no, encuentra que esto no es casual, y empieza a investigar con otros enfermos, pacientes de él que hayan tenido este tipo de enfermedades, y encuentra una emoción subyacente o una vivencia subyacente en todos ellos, y es hijos que viven en el exilio, hijos que mueren, hijos que se separan de sus padres, algo en común entre todos ellos. Y sigue estudiando sobre los demás casos y va a descubrir un componente, una vivencia común en cada enfermedad. O sea, lo que nos viene a decir es que un tipo de vivencia, una forma particular de vivir un conflicto va a disparar un estrés que luego el cerebro, cuya función básica, que es mantenernos con vida, va a bajar a nuestra biología para mantenernos con vida. Uno dice, ¿cómo puede ser que el cerebro trate de mantenerme con vida y me enferma? Cuando hablamos de cerebro, no hablamos de este cerebro intelectual, de este neocórtex que estamos utilizando nosotros hoy por hoy en esta entrevista para entendernos, para escucharnos, para imaginar o para pensar. Estamos hablando de estos cerebros primigenios, el límbico y el reptiliano, cerebros que compartimos con el resto de la escala biológica y que va a estar constantemente haciendo que nuestra vida o nuestro devenir cotidiano evite ciertas situaciones de riesgo, ciertas situaciones en las cuales podemos caer en situaciones que nos pueden generar una muerte, una distracción, un accidente. El cerebro, la función básica es mantenernos con vida y para ello va a implementar todos los mecanismos necesarios para bajarnos nuestro nivel de estrés. Es importante resaltar que en esta sociedad, en esta cultura en la que vivimos, nosotros
no le damos bolilla al estrés. Decimos, duermo 4 horas, me siento bárbaro porque estoy en este proyecto, porque estoy preocupado, pero no sabemos que el cerebro va acumulando, es como que tiene un estresómetro y va midiendo este estrés cotidiano, hasta que en un momento, si no, yo no hago un insight, no hago un cambio, va a decir el cerebro, hasta acá llegaste, ahora me toca a mí, yo tengo que bajarte este estrés, porque si no corres peligro, corres un riesgo. Y lo va a bajar una parte de la biología, no a cualquier parte, sino a una parte que mantiene una relación directa con la vivencia, con la etiqueta emocional que yo le puse a este conflicto. Todos tenemos conflictos. El punto es cómo lo etiqueto yo, cómo vivo yo ese conflicto. Y esa manera particular de vivir ese conflicto va a hacer que tenga una enfermedad y no otra. En base a lo que vos empezaste comentando de las creencias, derivamos de nuestras creencias, somos nuestras creencias. Si no fuera por nuestras creencias estaríamos flotando en un universo de nada. Y son estas creencias las que van a estar creando la realidad que vivimos. Si yo tengo en mis ancestros personas que han tenido problemas o infartos de miocardio, mi abuelo, mi tío, mi padre, la creencia dice que yo soy el próximo, que yo tengo todos los números para ser el próximo. Ahora, ¿cómo hago con eso? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer? Es empezar a desandar historia y la historia de mis ancestros para desactivar esta información. Es comenzar a crear otra creencia no limitativa, una creencia que me permita descubrir cuál es la información que esta enfermedad viene a traerme. Guillermo, en 1997, ¿cuál fue entonces la creencia, el motivo o aquella corriente emocional subyacente que te llevó a recorrer el sendero de la decodificación a ti como Guillermo? Muy buena pregunta. Me encantó, me encantó. Una crisis emocional muy grande, un sinsentido en mi vida, un no saber qué hacer, tenía un montón de herramientas y no las podía aplicar porque yo daba muy buenos consejos, pero era muy malo para mí, de mí conmigo mismo. Exacto, esto de que nadie es profeta en su tierra, y eso me llevó a situaciones extremas, a situaciones de adicciones, y ese fue el momento. Como dice Casa de Herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Tal cual. Sí, acá decimos lo mismo. Y fue esa situación en la cual una amiga me invita a un lugar espiritual, entre comillas. Yo venía de la universidad de psicología, venía con toda esta cosa de transitar mis problemas en un diván, pero ya ni el diván ni las herramientas que tenía me servían. Entonces ahí empecé a permitirme ir, muy a regañadientes, muy como decimos en Argentina, puteando donde tenía que ir, y hasta que en un momento me cayó la ficha. En un momento me pasó a mí esto que decían ellos, ¿no? De sentir mi poder interior, de darme cuenta quién soy. Y fue un proceso paso tras paso. Hoy por hoy siento que estoy viviendo el mejor momento de mi vida, pero no porque no tenga problemas, sino porque recuperé algo de la cintura que teníamos o que tenía cuando era niño, donde la inocencia, donde la capacidad creativa nos permitía resolver las cosas sin tanto rollo. Hoy por hoy siento que lo he estado recuperando y bueno, sigo transitando con los desafíos. Hay veces que estoy pum para arriba, y hay veces que no lo estoy y me abrazo en ese momento para seguir creando. Muy interesante. Neca, no te escucho. Neca, no te oigo. Cierto, que la apagué porque había tosido. Perdón. Una de las cosas que yo estudié un poquito a Eric Hammer, y yo me acuerdo que él insistía que, digamos, había como una fórmula que decía que era una situación de estrés, lo que tú decías, pero me acuerdo que quien me lo enseñó, nos lo enseñaba con la mano y decía, y recuerda el meñique, que es vivido en aislamiento. Es decir, la gente se lo traga, no lo comparte, porque suponte que alguien le dice, tienes cáncer, y entonces no lo voy a decir a nadie, y si se lo digo a alguien, ¿qué va a suceder? Mejor que nadie sepa. Ese vivir en aislamiento es lo que hace que se afiance esa enfermedad,
junto con, evidentemente, las creencias, ¿cierto o no? Así yo inclusive así lo viví un poquito, ¿no? Gracias, Neca, porque son condiciones que se tienen que dar para que este estrés sea sentido y manifestado. Tiene que ser dramático, tiene que ser algo que para mí sea dramático, no para el resto. Para uno, exacto. Tiene que ser vivido en aislamiento, lo que vos decís, tiene que desbordarme todas las posibilidades de solución y no le encuentro solución. Y cuando escuchaba esto que vos muy bien decías, esto de vivido en aislamiento significa no puedo dar cuentas. Fíjate vos, yo te voy a dar un ejemplo, viví una situación muy particular el año pasado con un tema de una entradera, como le llamamos aquí. Yo estaba guardando el auto en mi casa y entran 2 ladrones y me ponen 2 revólveres en la cabeza para que le dé el dinero. Una situación poco deseable para las 2 personas, o sea, y en ese momento hice lo que los ladrones decían. En mi ciudad se vive una situación muy particular con esto, con las entraderas. Y después hice lo que nosotros sugerimos a los pacientes que hay que hacer. Cuando estaba con mis hermanos, porque después que llegó la policía, toda esta historia, cuando estaba con mis hermanos, para mí es muy fácil con 1,93 m sentirme gigante. ¿1,93 m? Sí, 1,93 m. Grande. Sentirme es grande ese pibe, es grande. Sentirme Goliat. Y muchas veces eso me hace callar mis miedos. Ajá. Muchas veces me hace tragarme. Y en ese momento recuerdo que dije, tengo que trascender este límite. Y me puse a llorar. Y me acuerdo que tenía las emociones o la sensación de estar llorando como cuando tenía 5 o 6 años. Y poder decir, tuve miedo, me cagué en las patas, como decimos en Argentina. Y disculpen el término. Pero realmente fue eso, poder explicarle a mis hermanos y realmente mostrar ese ser indefenso que me sentí en ese momento. Yo sé que eso, y sentí que eso fue la solución a esta expresión. Nosotros los humanos tratamos de ser políticamente correctos. Y ser políticamente correcto es lo peor que nos puede pasar. Claro. Si yo, para quedar bien con Ricky, me trago un montón de cosas porque es mi amigo, porque me invitó a su programa, el cerebro me dice, estás haciendo un mal negocio, yo te sigo porque mi cerebro es mi mejor amante y siempre me va a decir sí querido, pero para el cerebro sabe que no es un buen negocio y que voy acumulando estrés, voy guardando palabras no dichas, emociones no expresadas, y eso va a ser una sopa, un caldo de cultivo en mi interior. En un momento el cerebro va a decir, hasta acá llegaste, no podés seguir tragando, ahora me toca a mí y lo voy a biologizar. ¿En qué momento tú puedes establecer una conexión entre el por qué descodificarse, hablando de la parte más emocional, mental, energética y física que te oigo, y la parte de la espiritualidad? Porque somos un espíritu encarnado, que manejamos emociones, que manejamos pensamientos, que manejamos dolencias por creencias que se somatizan. Pero, ¿cómo ve Guillermo maneja esa conexión entre el espíritu? No te escucho, te me perdiste ahí. Si te mueves ya se pierde el sonido. No te escuché muy bien lo último. ¿En qué momento tú me puedes explicar cómo es tu propuesta con respecto a la descodificación y la parte espiritual? Ya no tan física, tan emocional, tan mental, ¿no? Tan energética. ¿Cómo queda dentro de la descodificación? La decodificación biológica trabaja, como les decía antes, con los 2 cerebros primigenios, tanto el cerebro límbico como el reptiliano. Y estos cerebros no creen en Dios, son Dios, ¿no? Porque son los que van a estar manteniendo nuestro vehículo, nuestra burbuja biológica en funcionamiento constantemente. Nuestras creencias sobre Dios y sobre lo espiritual tienen que ver con nuestro neocórtex y con nuestras creencias. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Cuando yo trabajo en una decodificación, voy a estar enfocándome primero en tratar de ver cuál es el conflicto para poder saber cuál es la vivencia que el paciente está sosteniendo. A partir de allí, del entendimiento que me dan las distintas herramientas de la decodificación biológica, voy a sugerirle a este paciente distintas herramientas o distintos ejercicios para que comience a que, básicamente, una vez que se encontró el conflicto que disparó esta emoción, para que al practicarla comience a crear una nueva red neuronal.
para que comience a generar confianza en sí mismo. Porque una de las principales, al menos para mí, desde el punto de vista espiritual, yo puedo hablar de todos los maestros, de todos los seres, ser teóricamente muy espiritual, pero si yo no creo en mí, no soy espiritual para nada. Estamos de acuerdo. La pregunta es, porque, por ejemplo, Necane y yo manejamos la parte de la respiración, y se despiertan células o se despiertan memorias que pudieran no ser de estas creencias actuales. En aquello de esa linealidad temporal, ¿te has encontrado, me imagino yo, en algún momento con algún paciente donde no es esta creencia de la aquí y de la ahora? ¿De vidas pasadas hablas tú? Que tiene que ver con nuestra psicogenealogía, con nuestros ancestros. Sí, sí. Si nos ponemos a pensar en realidad, como decía Freud, somos el deseo del deseo del deseo. Y del deseo hasta la primer célula que navegó en los mares. Lo que tenemos que entender es que nosotros cargamos con nuestros ancestros. Tus 23 pares de cromosomas no son tuyos, son ni de Necane, ni de Ricky, ni mío, ni de nadie. Son 23 de mamá y 23 de papá. Y en esos 23 cromosomas de cada vida viene no solamente la constitución física, sino todos los conflictos no resueltos de ellos y de sus ancestros, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Cada vez que uno entra en una sesión de decodificación biológica, se establece un tiempo fuera del tiempo, un espacio fuera del tiempo, donde muchas veces el que habla no es el que habla, sino que son los ancestros, que están pidiendo la resolución de un conflicto para poder liberar una limitación o una traba ancestral. En la medida que uno pueda entender esto, en la medida que uno pueda darse cuenta de esto, sana su propia historia, sana su clan para arriba y sana su descendencia, exista o no exista. O sea, eso está maravilloso, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a comerciales. Ojalá vamos a comerciales, y regresamos con muchísimo más de entreno que tengo un listado acá para hacer todas las preguntas de todo lo que estás diciendo. Nosotros vamos a jugar con más de entrenos. Bueno, y entonces les paso una idea más o menos lo más redondeada posible acerca de estas herramientas que propone la decodificación biológica aquí en este programa que me encanta, Entre Nos. Estamos realmente en familia. Quedamos prendados de esa cosa que dijiste, porque además a todos nos afecta. Tocaste un tema que es vidas pasadas, las creencias de nuestros ancestros. Desde ahí nos podemos informar. ¿De dónde viene esta enfermedad? ¿De dónde viene el cáncer? ¿De dónde viene, claro, digamos, todas las enfermedades que de una u otra forma, las 7 plagas de Egipto, como le dice, que han venido arrastrándose de generación en generación? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la causa original de estas enfermedades? Buscar la causa original de la enfermedad en el clan familiar puede ser como buscar quién fue primero, si el huevo o la gallina. Claro. Lo que tenemos que buscar es desde donde recordamos, de donde podemos recabar información, cuáles fueron los conflictos que dispararon estas enfermedades. Hay muchas personas que tratan de hacer lo diametralmente opuesto a sus ancestros y caen también en un conflicto y generan también una enfermedad.
lo que tenemos que entender con respecto a esta transmisión transgeneracional es que no transmitimos las enfermedades de generación en generación, sino que lo que transmitimos es la forma de evidenciar los conflictos, cómo reaccionamos emocionalmente. Entonces, volviendo al ejemplo que yo te di antes, les di antes de mi abuelo con problemas de infarto de miocardio, mi padre, mi hermano o lo que sea, lo que se está transmitiendo, y esto es un concepto de Bruce Lipton, que es el concepto de epigenética, es que esta forma de reaccionar que yo tengo ante un conflicto de pérdida de territorio va a hacer que determinada información que está en mis cromosomas se active y termine derivando en un infarto de miocardio. Te doy un ejemplo como cualquier otro. O sea, no podemos desclanizar nunca. El clan lo sostenemos en nuestros hombros, está en nuestras venas, está en nuestro ADN. Para que la señora Juanita nos entienda, que nos va a ver ahí en El Salvador, la señora Petra que está vendiendo arepa. Es decir, que de tanto repetirte las cosas, de tanto la familia repetirte las cosas, te lo vas creyendo y esa misma creencia se va formando y va causando un efecto, se va convirtiendo en un efecto generacional. ¿Cierto? Totalmente. Imagínate vos un ejemplo más sencillo. Salí de la enfermedad, vamos a un hábito. Yo escuché de mis abuelos, o mi papá me comentaba que su bisabuelo le decía, solamente podés tener plata si te sacrificás. Tal cual. ¿No me entendés? Entonces, lo dijo, mi bisabuelo lo decía, se lo transmitió a mi abuelo a mi papá a mí. Esa información viene en los 23 pares de cromosomas que me dio a mí mi papá. Todos sus mambos, toda su locura psicológica, por decirlo de alguna forma, todos sus conflictos los tengo yo. Claro. Y está en automático, no me doy cuenta, nuestras creencias son un 97% automático. Yo tuve una creencia, y esta es en serio, yo tuve una creencia, un tío mío en el año Catapú murió de estreñimiento. Y entonces, cada vez que de una u otra forma yo tengo estreñimiento, voy al baño y pienso en mi tío. Claro, claro. Claro, porque la información está ahí. La información está ahí. Bruce Lipton lo decía. El 30% es cromosómico, pero el 70% es información que va ahí. Mi mamá decía esto, mi papá el otro. Ahora, te pregunto, y es lo que se pregunta la gente, yo no lo creo, pero sí me lo han dicho, pero ya va, es que mi mamá tuvo cáncer de mama, yo estoy seguro que si yo no me curo o si yo no me cuido me va a dar cáncer de mama. Y yo les digo, no es así. Pero sí esa creencia, como decís vos, esa creencia está ahí y a esa persona le puede dar. Incluso le puede dar a la que dice a mí no. También. Porque yo puedo decirte a mí no, pero internamente yo no me la creo. No me la creo. Ahí está. El cerebro funciona en la certeza, Neca. Entonces, si yo dudo un poquito, ya está, el cerebro encontró duda y dice, sostengo el programa. Si vos tenés la certeza, porque el cerebro cura, el cerebro sana en la certeza, y el cerebro baja la biología, lo que nosotros llamamos enfermedad, con la certeza. El cerebro no va a decir, a ver un conflicto de nido, mama derecha o mama izquierda, y va a ser de Tim Marín de Dopingüe. Va a decir, lo vivió de una manera, va a ser mama derecha, lo vivió de otra manera, lo va a vivir, lo va a manifestar en la mama izquierda. Pero ahora, Guillermo, ¿por qué decodificar, Guillermo? ¿Por qué? ¿Por qué decodificar? ¿Por qué decodificar? Porque nos conocemos más. Porque empezamos a trabajar con nuestras creencias limitativas, porque nos empezamos a dar cuenta que somos creadores natos de nuestra vida, porque podemos tomar control, y cuando digo tomar control no desde la manipulación, sino desde el conocimiento de quiénes somos en realidad. Somos mucho más de lo que nos dijeron que somos. Soy mucho más que el pecado que dice la iglesia, soy mucho más que lo que dice el médico, que soy un cáncer caminando, o un poco de hepatitis, o un poco de diabetes. Soy mucho más que eso. Entonces eso es a mí lo que me alienta. Claro. A ti, porque mis preguntas son directamente para ti. Yo quedé muy enganchada con tu proceso en 1997. ¿De qué herramienta tu humanidad se hizo primero en esa época? Cuando estabas perdido, cuando hemos caído en ese Hades, que creemos que no vamos a salir. ¿Cuál fue la herramienta? ¿De qué herramienta te valiste En ese momento fue la meditación.
calmar mi mente. Mi mente era un loro barranquero que no paraba de decirme cómo, cuándo y dónde. Rumiaba como una vaca, como un toro. Y cuando un pensamiento está rumiando constantemente, un cerebro está rumiando pensamientos constantemente, el único lugar a través del cual salen esos pensamientos es el cuerpo. Y mi cuerpo estaba hablando a través de las adicciones. Claro. Perfecto. Entonces, la meditación fue como un stop, fue como un, a ver qué me está pasando. Nuestro cerebro intelectual es totalmente corrupto. Una pregunta. Nuestro cuerpo es Porque la gente totalmente honesto. Una pregunta porque la gente te escucha a ti la meditación, pero si tenés ese loro barranquero hablando ahí, ¿cómo le pones, cómo meditas, cómo callas la mente? ¿Qué hiciste? ¿Cómo la callaste? Mira, yo de hecho también doy talleres en los cuales siempre hacemos meditaciones, y para mí la vía más regia es centrarme en mi respiración, es empezar a sentir con la respiración. Es empezar a sentir cómo mi vida se transforma como en la respiración, y no necesito estar en el Tíbet, ni necesito estar en un monasterio, ni en Om, ¿me entendés? Puedo estar arriba de un bus, arriba de un avión, en cualquier lado. Entonces, eso es lo que me conectó con este poder interno. Guillermo Osho, el maestro Osho, nos invita ya en procesos avanzados de estar consciente aquí y ahora. Y me encanta cuando él dice, tú puedes estar meditando, una ama de casa puede estar meditando, está lavando sus platos en el fregadero. Sí. Lo comentábamos con Ricky, cocinando, Ricky, ¿cierto? Claro. Pero bueno, chicos, haciendo sexo. Totalmente. Meditar. Y hoy, acá, los cuatro, nosotros aquí, a través del humor y de la empatía, estamos meditando. Tal cual, tal cual. O sea, cuando nos conectamos con esta capacidad de ir más allá, con esta capacidad de humor, con esta empatía, estamos en conexión con nuestro ser más puro. Eso es la meditación. Y es lo que me va a hacer después abrazar mi oscuridad. Guille, lindo dicho. Para mí es una hemorragia de placer conversar contigo, porque por supuesto estamos llegando al final del programa. Esta es una meditación maravillosa que me da contigo. Porque mira, ¿qué puedo esperar yo que voy a un taller tuyo de codificación biológica? ¿Qué me espera? ¿Cómo entro a ese taller? ¿Cuál es mi expectativa que debo tener frente a un taller dictado por Guillermo Urbaneo? Lo primero que invito a la gente es a que se desembarace de todos los conocimientos que tiene, en la medida de lo posible, que se vacíe como para poderse llenar, porque si yo no me vacío, mi cerebro va a estar evaluando si lo que dice o lo que escucho tiene que ver con lo que yo ya sé, y ahí estoy en problemas. Claro. Segundo, va a haber toda una explicación teórica donde yo voy a estar hablando, así como hablé con ustedes, acerca de lo que a mí me pasa con la técnica, de lo que a mí me pasa cuando yo le dije a un paciente, mira, esto es muy gracioso, ¿no? Pero hubo pacientes que para mí fueron claves en mi trabajo. Hubo una persona que yo le dije, mira, te tengo que derivar, y la persona dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y le dije, porque me enamoré de vos. Ah, me acuerdo, entonces, me lo contaste. Claro, permitirme esto, o permitirme, como en otros momentos le dije a dos pacientes, mira, estamos viviendo el mismo conflicto, no puedo seguir adelante, porque vos me estás hablando de lo que yo estoy viviendo ahora. Eso me lo permito transmitírselo a los futuros profesionales, que son mis maestros también. Sí. Y por sobre todas las cosas, lo que trato de que la gente reconozca y se dé cuenta es que el poder está dentro nuestro. Que además me acaba de dar una gran idea para invitarte a otro programa. Me enamoré de mi paciente. De hecho, sigo con mi paciente. Ya no es mi paciente, perdón. Pero ya hace 9 meses. No, vamos a cumplir un año ahora, dentro de pocos días. Me enamoré de mi paciente. Maravilla. Al oír decir esa frase, que yo sé que Ricardo va a sacar un programa de esto, no me queda más que decirte que honro tu simplicidad, tu honestidad, porque no es fácil desnudarnos ante un paciente por aquello de muchas cosas. Aquí entre nos, creo que hagamos un programa para abrazar esa oscuridad. Sí, gracias, sí. Ese es el juego, porque lo demás es mucho jarabe de pico. El intelecto, ¿puedo decir una palabrita que es medio verde? No,
Ya dice como 5, ¿viste? El intelecto nos va a llevar siempre al mismo lugar de dolor, a la zona de confort. Y esa zona de confort es la que han tenido mis ancestros. Yo honro a mis ancestros, pero no vine a hacer lo que mis padres esperaban de mí. Te pido hacer las cosas diferentes. Gracias por Bien, estar ahí. gracias inmensamente, hermano del alma. Gracias. Gracias por recordarnos que sí somos uno de verdad. Gracias por Sí, somos. que existe la posibilidad de sanar. Gracias por ser un canal maravilloso de luz, estar aquí siempre presente en esta meditación constante que llevamos a cabo. Y sabes que, por supuesto, mi corazón y el corazón de las muchachas está para ti eternamente. ¿Dónde te localizamos? Gracias, Guille, Bueno, gracias. Gracias a ustedes, un placer enorme poder estar compartiendo este sin tiempo y este sin distancia. Estamos en 3 lugares distintos y es realmente un placer poder estar, como dije antes, desde esta empatía y este amor, ¿no? Porque de esto se trata. Por Facebook, como Guillermo Urbaneja, en junio voy a estar cerquita de ustedes, voy a estar en México trabajando, así que, quién sabe, una de esas nos vemos por el mes de junio, los voy a visitar. Claro. Sí, por favor, tienes que venir para acá de nuevo. Nos debemos. Sí, un placer enorme. Muchísimas gracias. Y por supuesto, ustedes, muchachas, nos queda un segmento, así que nos vemos en el próximo corte. ¿Te parece? Dale, gracias, Guille. Gracias, Neca. Gracias, Yajaira. Un placer, Ricky. Como siempre, gracias, hermano. I love you. Gracias. Love you. Bueno, qué lástima ya, después de tanta risa y la verdad que después de también tanto aprendizaje, nos tenemos que ir, ¿qué más? No tenemos otra, pero no te olvides, tienes que volver a vernos y empieza a hablar con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo, que nos vean en Entrenos. Ella me robó el libreto, Yajaira, me robó el libreto. Ese era mi libreto. Me quitó mi línea. No, señor, eso es mía. Sí, recuerda, No, la próxima semana tenemos otro programazo de Entre Nos y así sucesivamente. Si tú tienes algún tipo de tema que quisieras tocar con nosotros, además te invitamos para que vengas aquí a Entre Nos. Esto es una plataforma abierta para todos, para cada uno de ustedes, que pueden entre nos, podemos conversar entre amigos, podemos darnos consejos, podemos darnos un abrazo, podemos darnos un abrazo a distancia, que eso es importante. Y recuerda decirle a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a todos, entre nos, rueda la bola, porque vamos a estar en esta nueva temporada totalmente en televisión en vivo. Yo no sé por qué yo en vez de verme veo a Necane, yo en la cámara viendo a Necane, en vez de verme yo en pantalla, yo no entiendo. Voy a aprovechar mis redes sociales para que ustedes sean las que se despidan, porque, concha, mis redes sociales pueden ir directamente a ricardogarciaoficial.com o también pueden ir a Ricardo García Oficial en Facebook y también pueden ir a Ricardo Jesús 64 en Instagram y a Ricardo G. García en Twitter. Así que los veo la próxima semana en Entre Nos. ¿Qué tal? Ya va, un segundo, que yo no dije dónde me consiguen a mí. NECA Online me consigues en Facebook, Instagram, Twitter, Google+, todos ellos. Menos la página web, que es Necane completo, necaneonline.com. Y ahí me consigues. Ya usted en tu corazón, primero que todo, y por Facebook, como Yajaira Bustamante. Pero recuerda, esto es entre nos, entre tú, entre él, entre ella, entre nos. Hágalo. Te esperamos aquí y todo lo que tú quieras comentar, todo lo que tú quieras proponernos en Entre Nos, te lo damos. Y tus redes sociales ya las dijiste, sí, cierto, ¿no? Sí, ya las digo. Ya saben, la próxima semana regresamos con más de Entre Nos. ¿Ok? Nos vemos. Among Us.